Hay una pregunta que te despierta antes que la alarma. Una voz que revisa tu cuenta bancaria, tu currículum, tu casa y te dice que no eres suficiente. Que mientras no tengas más, no vales lo mismo que los demás. Esa voz compara tu vida con la vida de otro. Y siempre, siempre tú sales perdiendo. Esta noche vamos a desarmar esa mentira desde la raíz. No con una frase motivacional que se te olvida en la ducha, sino con una enseñanza que tiene más de 2000 años y que sigue siendo exacta, precisa, quirúrgica para el dolor que sientes hoy. Vamos a recorrer juntos la historia de un niño pobre llamado Svasti, un pastor de búfalos que un día se encontró frente a Buda con las manos completamente vacías. Y al final de este viaje, vas a entender algo que cambiará para siempre la forma en que mides tu propio valor. Quédate hasta el final, porque después de la historia hay una práctica que te va a mostrar en tu propio cuerpo que ya tienes todo lo que necesitas para dar. Existe un juez que vive dentro de ti y lleva tanto tiempo ahí que ya ni siquiera notas su voz. La confundes con la tuya propia. Ese juez fue entrenado por el mundo que te rodea, por las vitrinas, por las redes sociales, por cada comparación silenciosa que hiciste entre lo que tienes y lo que otro exhibe. Y su sentencia es siempre la misma. Te dice que tu valor como ser humano se mide en cifras, en posesiones, en éxito visible. Bajo ese juicio, das menos de lo que podrías dar. Te quedas callado cuando podrías decir una palabra de aliento, porque piensas que tu palabra no pesa si no viene acompañada de un regalo caro. Sueltas la mano de alguien que sufre porque crees que sin dinero de por medio, tu presencia no sirve de nada. Esa mente de escasez no solo te empobrece a ti, empobrece también a quien pudo haber recibido tu gesto más simple y honesto. Este juez es tan antiguo como la humanidad misma, y por eso, para aprender a silenciarlo, no necesitamos una teoría nueva. Necesitamos volver la mirada al pasado, hacia una de las historias más puras que se han escrito. El siguiente relato es un resumen narrativo inspirado en el tercer capítulo del libro Camino Viejo, Nubes Blancas, del maestro Zen Thich Nhat Hanh. Una obra que te recomendamos adquirir para profundizar en su sabiduría. Comencemos. Un haz de hierba cusa. Bajo la sombra de un bambú, Svasti dejaba que su memoria regresara a los días en que, con apenas 11 años, había quedado a cargo de sus hermanos tras la muerte de su madre. Sin leche para la más pequeña, sin techo entero para la lluvia, sin más ropa que un doti gastado, encontró en el cuidado de los búfalos de un hombre llamado Rambul la única forma de sostener a su familia. Cada tarde buscaba pastos, cortaba hierba, ahuyentaba mosquitos con humo y regresaba cargado, temiendo siempre el castigo si los animales volvían hambrientos. Una tarde, buscando un instante de calma en el bosque, se topó con algo que jamás había visto. Un hombre sentado bajo un árbol, con la espalda recta y el rostro sereno, envuelto en una túnica amarilla y en un silencio que parecía irradiar paz. Svasti quedó paralizado de asombro y sin embargo no se atrevió a acercarse. Era un intocable y las leyes de las castas le prohibían tocar siquiera la sombra de alguien superior. Pero fue el extraño quien avanzó hacia él, quien le puso la mano sobre el hombro y le acarició la cabeza con una ternura jamás antes sentida. «No tengas miedo, chico», le dijo, con una voz que disolvió de inmediato todo temor. Entre preguntas tímidas y respuestas cálidas, Svasti supo que aquel hombre se llamaba Siddhartha, un ermitaño que ahora vivía en el bosque, y que para él, tocar a un intocable no contaminaba nada, pues, según sus propias palabras, ambos no eran más que dos seres humanos. El muchacho, deseoso de ofrecerle algo y sin nada que dar, encontró consuelo cuando Siddhartha le pidió, simplemente, unos manojos de la fragante hierba cusa para hacerse un asiento de meditación. Svasti se la entregó con el corazón desbordado de alegría, y el ermitaño, tras aceptarla con gratitud, le invitó a visitarlo nuevamente al día siguiente. Con esa promesa guardada como un tesoro, Svasti volvió a cortar hierba para sus animales y guió a los búfalos de regreso a casa, cruzando el río Neranjara con el paso ligero de quien lleva, por primera vez, algo parecido a la esperanza. Si al igual que Svasti, tú también has sentido que llegas a la vida con las manos vacías, entonces ya conoces el peso exacto de esa vergüenza silenciosa. Ese instante en que Svasti bajó la mirada, pensando que no tenía nada digno de ofrecer, es el mismo instante que tú vives cada vez que declinas una invitación porque no puedes pagar lo mismo que los demás, o cada vez que guardas silencio en una conversación porque sientes que tu opinión no tiene el peso suficiente si no viene respaldada por un título o un puesto.
Cuando miras tus manos vacías, te encuentras en el mismo punto exacto que ese niño frente al río, cargando búfalos ajenos, vistiendo la ropa que otros descartaron. Y sin embargo, ahí, en la orilla, sucedió algo que la mente moderna casi nunca se permite considerar. Un puñado de hierba, la más común, la que crece sin que nadie la siembre ni la cuide, se convirtió en el asiento donde un ser despierto encontró paz suficiente para transformar el mundo. Piensa en lo que esto significa realmente para tu vida de hoy. La hierba cusa no tenía ningún valor de mercado. Nadie la compraba, nadie la exhibía, nadie hacía fila para conseguirla. Y sin embargo, entregada con las manos limpias, de un niño que no esperaba nada a cambio, se volvió sagrada. No por lo que era el objeto, sino por la pureza de la intención detrás de la entrega. Ahí está la médula de la enseñanza que tu mente de escasez se ha empeñado en esconderte durante años. El valor de un gesto no nace del precio de lo que regalas, nace de la honestidad con la que lo ofreces. Cuando cedes tu asiento en el transporte público al final de un día agotador, cuando escuchas de verdad a alguien que solo necesita ser escuchado, cuando le das el pan más grande al que tienes al lado sin que nadie te esté mirando, estás repitiendo exactamente el mismo gesto que Svasti hizo con su hierba. Estás demostrando en carne propia que tu valor no depende de tu cuenta bancaria. Piensa en el estrés que cargas cuando comparas tu casa, tu salario o tu cuerpo con lo que ves en una pantalla ajena. Ese vacío existencial que sientes después de hacer scroll durante una hora no es un defecto tuyo, es la consecuencia directa de haber aceptado, sin cuestionarla, la mentira de que solo vales si tienes. Svasti no tenía nada material, y sin embargo su gesto quedó registrado en la historia de la humanidad durante milenios. Eso no es una casualidad poética, es una demostración práctica de que la generosidad genuina no necesita billetera. Y aquí está el punto que quizás más te cueste aceptar. Tú, en este momento exacto, mientras escuchas esto, ya posees todo lo necesario para dar algo de valor incalculable. Tienes tu atención completa, que es de las cosas más escasas en el mundo actual. Tienes tu tiempo, que nadie te puede devolver una vez que lo entregas. Tienes tus palabras, tu presencia, tu silencio compasivo cuando alguien solo necesita no sentirse solo. Ese es tu haz de hierba cusa, y siempre lo ha sido. Detente un momento e imagina lo que se siente soltar, aunque sea por esta noche, el peso de creer que necesitas más para valer más. Imagina la calma que entra en tu pecho cuando dejas de correr detrás de una cifra imaginaria y en cambio te permite reconocer, con total honestidad, todo lo que ya eres capaz de ofrecer sin gastar un solo peso. Visualiza esa versión tuya que camina por la calle sin la urgencia de demostrar nada, que saluda a un vecino con calidez genuina, que llega a casa después del trabajo y en lugar de colapsar frente a una pantalla, comparando su vida con la de un extraño, elige sentarse frente a alguien que ama y simplemente escuchar, con los ojos abiertos y el teléfono guardado. Esa presencia total, ese regalo silencioso, no cuesta nada y sin embargo pesa más que cualquier objeto que hayas comprado este año. Siente por un instante el alivio de una mente que ya no está en guerra consigo misma. Una mente que dejó de medir tu dignidad en función de lo que aparece en tu cuenta bancaria y empezó a medirla en función de la pureza con la que tratas a los demás y a ti mismo. Ese alivio existe, no es una fantasía espiritual lejana, es un estado real, alcanzable y está más cerca de lo que crees. Para acercarte a él, te voy a invitar ahora a algo muy simple. Vamos a hacer juntos una pequeña práctica inspirada directamente en la generosidad que Svasti nos enseñó junto a ese río, para que sientas en tu propio cuerpo lo que significa dar sin poseer nada material. Deja que tu cuerpo se acomode y descanse. No importa si estás en casa, de pie o viajas en un autobús. Si tu entorno te lo permite, cierra suavemente los ojos. De lo contrario, mantén la mirada baja, fija en un punto. Inhala profundamente. Y al exhalar, suelta el peso de tus hombros y empieza a abrir un pequeño espacio en tu interior. Trae a tu mente a un ser querido, alguien a quien siempre has querido colmar de grandes obsequios.
Siéntelo presente aquí mismo, frente a ti. Comienza a notar la forma de su cuerpo, su postura y la calidez que transmite. Ahora, lleva tu atención a su rostro y observa cómo se dibuja una sonrisa suave y sincera al mirarte. Desde esa mirada, ofrécele el primero de tus regalos, el más simple y profundo, tu atención completa y sin juicios. Siente cómo este cobijo le permite descansar y sentirse comprendido en el silencio de tu presencia compasiva. Como parte de esta entrega, regálale también tu tiempo y tus manos dispuestas a servirle, haciendo más ligera su carga. Permítete permanecer ahí un instante. Siente cómo le estás obsequiando una parte de tu propia vida y de tu amor más puro. Ve ahora un paso más allá. Comienza a recoger las bellezas más majestuosas del universo, esas que no tienen dueño y que nadie puede poseer. Las montañas más hermosas de la tierra, los cristales más puros y brillantes, los aromas más delicados, los sonidos más armoniosos y cálidos. Junta todos estos obsequios en tus manos y ofrécelos por completo a ese ser tan especial. Quédate ahí, reposando en la sensación de haberlo dado todo, sin medida y a manos llenas. Siente cómo esta abundancia brota desde tu propio interior. Es una riqueza que nunca se termina y que nadie te puede quitar. Al contrario, entre más entregas, más liberas el fluir natural de tu propia fuente inagotable. Muy suavemente, comienza a regresar la atención a tu respiración, sintiendo el
el sutil movimiento de tu pecho. Trae contigo esta sensación de paz y generosidad a tu cuerpo físico. Mueve tus manos con delicadeza y cuando sientas que es el momento, abre tus ojos al mundo. Acabas de reconocer el tesoro infinito que nace en ti. Deja que esta práctica te acompañe en tu día, compartiendo pequeñas acciones provenientes de la fuente inagotable que siempre ha habitado en ti. Un estado que no se puede comprar, pero que está naciendo para ser compartido. Mañana, cuando abras los ojos, el mundo no habrá cambiado. Seguirás teniendo la misma cuenta bancaria, el mismo trabajo, las mismas responsabilidades que tenías hoy. Pero habrá algo distinto dentro de ti, y ese algo distinto será puesto a prueba en el momento exacto en que ese juez interno vuelva a levantar la voz para recordarte que no eres suficiente. Cuando eso ocurra, no necesitas discutir con él ni convencerlo con argumentos. Necesitas actuar con un gesto pequeño, honesto y concreto, tal como lo hizo Svasti junto al río. Puede ser tan simple como ceder tu asiento a alguien que se ve cansado, sin que nadie te lo pida. Puede ser escuchar de verdad a un compañero de trabajo que solo necesita que alguien lo mire a los ojos mientras habla. Puede ser tender la cama de alguien que amas después de que despierte, o servir el plato más grande a la persona que tienes al lado en la mesa. Cada uno de estos gestos, por diminuto que parezca, es tu forma personal de cortar hierba acuosa y ofrecerla con las manos limpias. Y cada vez que lo hagas, estarás demostrándote a ti mismo, en la práctica y no solo en la teoría, que tu valor nunca dependió de lo que posees. Esa es la llave que llevas contigo a partir de ahora, y también el escudo que te protege la próxima vez que la mente de escasez intente convencerte de lo contrario. Llevas contigo esta noche una certeza que nadie te podrá arrebatar. La certeza de que tu valor como ser humano nunca dependió de lo que tienes, sino de la pureza con la que entregas lo que eres. Svasti te lo mostró junto a ese río, y ahora te toca a ti demostrártelo a ti mismo. Un gesto simple a la vez. Si esta práctica de esta noche te ayudó a soltar un poco ese peso, recuerda que tienes el audio de la meditación guiada completamente gratis en el enlace que dejamos en la descripción, para que puedas volver a él cada vez que lo necesites. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la próxima historia y la práctica que preparamos para ti. Y si esta noche sentiste algo, aunque sea pequeño, cuéntanoslo en los comentarios. Tu experiencia también puede ser el haz de hierba que otra persona necesita leer hoy. Descansa en Dharma y que este contenido y tu práctica dedicada sean de beneficio para todos los seres.